Ok, hola, buenas. Vamos a continuar desarrollando el capítulo número 7 del libro de una nueva terapia contra las depresiones, el libro de David Burns. Es un libro de autoayuda básicamente, que habla con relación a las depresiones. Tengo la misma ropa que en el video anterior porque es el mismo día, el mismo momento, la misma hora exacta. La única diferencia es que se fue la luz. Espero que vuelva, por favor. Y bueno, básicamente vamos a estar desarrollando el capítulo número 7 que habla con relación a la irritación. ¿Ok? El libro comienza planteándonos algo muy interesante y es algo que dice Freud, Sigmund Freud, dice, la irritación vuelta hacia adentro, bueno, perdón, la irritación vuelta hacia adentro se convierte en depresión, ¿ok? La irritación vuelta hacia afuera se convierte en agresión o hostilidad, cuando una persona explota, boom. Y lo tercero es que podemos no generar irritación. En plan, en el mundo actual o en el mundo se plantean dos casos y es que una persona o expulse su irritación con violencia o que una persona no expulse su irritación y la deje dentro de sí. La persona que expulsa su irritación hacia afuera termina en violencia y en cosas negativas, que eso es lo socialmente correcto. Ah, si tú estás enojado, bueno, toma una almohada y comienza, no sé, bueno, eso sería una forma adaptativa de tratar con el enojo, pero digamos que una persona está muy enojada y comienza a gritarle a alguien en la calle. Eso socialmente está correcto porque si tú estás enojado, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar así? ¿Te vas a quedar dado? Como dicen. Entonces esto es lo socialmente correcto, como boom, explotar. Y el segundo caso que plantea Freud es que estas personas que suelen reservarse su enojo, quedárselo dentro con la impotencia, estas personas tienden a desarrollar depresión porque ese enojo se refleja hacia sí mismo. ¿Ok? El enojo, que es producto de lo que está afuera, al quedarse dentro, se proyecta ante mi persona. Me comienzo a odiar a mí mismo y eso me genera depresión. Esas son los dos caminos que se pueden seguir en el mundo, ¿verdad? Bueno, lo que establece David Burns es que hay un tercer camino y este tercer camino es no generar irritación. Me encanta cómo comencé explicándolo de una manera y luego tuve que hacerlo de esta forma porque es que, wow, en el libro eso yo cuando lo leí me quedé como, what? Porque lo explica muy bien. Intenté imitarlo, pero mi imitación no fue tan elegante como la de él. Pero bueno, se intentó. El punto es el siguiente, lo que David Burns va a buscar explicarnos en este capítulo, capítulo 7, sobre la irritación, es mm, cómo no generar irritación. Eso se plantea al final con algunas técnicas, que es para regular nuestra irritación. Pero hay algo mucho más interesante y es por qué generamos irritación. ¿Por qué nos enojamos? ¿Por qué se tiende a crear este enojo, esta ira tan grande, este furor, esta intensidad violenta? Bueno, eso es muy simple. Cuando las personas se enojan o se irritan, normalmente es porque consideran que una situación es injusta. Cuando usted está haciendo una fila en el banco, viene una señora y se le pone delante, se llena de ira y de impotencia. ¿Por qué? Porque le parece injusto. No tiene sentido que usted estuvo todo el día en esa fila y vino una señora y se le puso delante. Le parece injusto. Eso suele ser tan intenso y suele ser un generador de irritación tan establecido porque tenemos la creencia arraigada de nuestro mundo actual de que el mundo es justo, de que los buenos reciben cosas buenas y de que los malos reciben cosas malas. Tenemos esta noción de un mundo ideal. Lo que sucede con estas creencias es que no es cierta y no tiene sentido. El mundo no es justo. Por ejemplo, si en un bosque, bueno, si en la selva, un león se come a una cebra, ¿esa situación es justa o injusta? Bueno, es simple. Para el león es justo, porque no se quiere morir de hambre. ¿Quién se quiere morir de hambre? Pero para la cebra es injusto, porque ¿quién quiere ser comido por un león? No quiero que me quites mi vida, mi libertad. No quiero, me parece injusto. ¿Qué sucede? Ahí está.
la justicia es subjetiva, ¿ok? Un acto puede parecer justo e injusto según la perspectiva de la persona. Y eso es lo que es necesario entender para comprender que un hecho puntual no necesariamente tiene que generarnos irritación, porque nos genera una irritación tan desmedida cuando tenemos la creencia firme de que esto es injusto de manera absoluta, ¿ok? Yo creo que es injusto y no solo yo creo que es mi creencia, sino que creo que es lo que se tiene que creer. Es decir, una justicia absoluta. Y eso no existe. Si existe la justicia subjetiva, como el tiempo, que es relativo, básicamente. Ok. Lo que acrecienta y mantiene nuestra irritación por nuestra idea de que tenemos una justicia absoluta son las distorsiones cognitivas. Uy, volvió la luz, pero el flash no se puede apagar. Una pena, lamentable. Lo que mantiene nuestra irritación es la idea de que tenemos o de que nuestra justicia es una justicia absoluta. Y esta idea se mantiene por las distorsiones cognitivas. Las distorsiones cognitivas más típicas que mantienen estas nociones son la etiquetación, la sobregeneralización, leer la mente y debo tengo. Bueno, yo le digo debo tengo, pero son las distorsiones cognitivas, pensamientos de debería. Me gustaría hacer un pequeño énfasis en este justamente porque me parece uno de los puntos más esenciales para la generación de irritación. Por ejemplo, en el caso anterior de que una señora se nos pone en la fila, nos genera irritación. Me parece injusto que esa señora se haya puesto delante de mí porque yo tengo tiempo haciendo mi fila y no he puesto mi persona delante de nadie porque me parece una falta de respeto. Esa señora debería hacer la fila como todos nosotros. ¿Qué sucede aquí? Aquí estamos teniendo una distorsión cognitiva de un pensamiento de debería. Lo que sucede con este tipo de pensamientos es que son cerrados, son cuadrados, ¿ok? ¿Por qué ella debería hacer la fila? ¿Cuáles son las cosas que establecen que ella debería de hacer la fila? ¿Cuáles son los motivos para que ella haga la fila realmente? Cuando nos planteamos este tipo de preguntas, comenzamos a romper este pensamiento que es tan cuadrado y nos permite ver la situación con algo más de tranquilidad y un campo más amplio. Porque cuando nos centramos en este pensamiento, somos críticos. Vamos directos a que eso no debería de ser así, debería de ser así. Pero no hay nada que establezca cómo deberían de ser las cosas. Y nuevamente se pone en jaque la creencia de que el mundo debería de ser justo. Creemos que es justo que las personas hagan su fila, pero no, eso es justo para usted. En su mentalidad subjetiva y en su subjetividad relativa y personal, eso es justo, pero no de una manera global, porque en el mundo no se rige de esa manera. No hay nada que establezca que esa señora debería de hacer la fila. Ella debería de hacerlo porque yo lo digo, no realmente. No hay nada que lo establezca. De poder ella puede hacerlo. Y sí, eso llega a generar un poco de impotencia, pero más adelante se desarrollan algunas técnicas para tratar con ese tipo de irritación. Y bueno, las otras distorsiones cognitivas que pueden acrecentar nuestra irritación o molestia o enojo, interesantes son la etiquetación. Cuando etiquetamos a otra persona, la hacemos culpable, decimos, esa persona es una maleducada. Bueno, esa persona es muchas cosas, no la puedes definir con una sola palabra. Tal vez en este momento fue maleducada, pero tal vez no siempre lo ha sido así. Y si hay una situación concreta que le motivó a colarse en la fila, y si fue sin querer, y si no estaba esa intención realmente, y si anda muy apurada, la etiquetación nos nubla esa vista. También está la distorsión cognitiva de leer la mente, creer saber qué están pensando las demás personas. Ah, no, esa señora cree que porque ella es ella, ella puede hacerlo. Es imposible que tú tengas la certeza de que esa señora está pensando eso. Y eso te hace ponerte en la posición de la víctima y ves a esa persona como el enemigo. Y eso comienza a acrecentar tu irritación. Esas serían las bases del capítulo. Hasta ahora lo que hemos desarrollado es que la irritación se puede proyectar hacia afuera, se puede proyectar hacia adentro y genera depresión, o se puede no generar.
La irritación normalmente está generada por situaciones que consideramos que son injustas, pero la justicia absoluta no existe. Ahora vamos a plantear algunas cosas interesantes con relación a preguntas que son útiles para plantearnos con respecto a nuestra irritación, para saber si nos está aportando algo realmente. Porque la irritación y el enojo, al igual que todas las emociones como la tristeza, el desagrado, son útiles, están porque cumplen una función y sirven para algo. Lo bueno es tener en cuenta cuándo comienzan a ser contraproducentes y en qué medida son útiles y positivas para nosotros. Algunas de esas preguntas pueden ser: ¿mi irritación va hacia alguien que ha actuado sin ser de un modo ofensivo? ¿Es útil mi irritación? Ok, y esa es la que me parece más interesante. ¿Es útil mi irritación? Actualmente, yo que estoy en este banco haciendo una fila, ¿me sirve de algo enojarme en contra de esta señora? ¿Me sirve de algo? ¿Me está aportando algo? Mi irritación va contra una persona que ha actuado de manera ofensiva a propósito. ¿Esa señora lo hizo a propósito? ¿Cuáles son las evidencias que yo tengo? ¿Está justificada mi irritación en contra de esa señora? Son algunas preguntas que al menos comienzan a darnos mm, un lienzo más coloreado, ¿ok? No solo blanco o negro, comienzan a haber más matices para comenzar a alejarnos de la distorsión y comenzar a ver un enfoque más amplio. Cuando me quedé unos segundos analizando, era leyendo un pequeño apunte que tenía aquí, que era con relación a la irritación y la hostilidad. Y es que la irritación puede ser canalizada de manera positiva, pero hay una diferencia abismal entre la irritación y la hostilidad. La hostilidad no tiene canalización, porque la hostilidad solo acaba en agresión. ¿Ok? Yo experimentando hostilidad en el caso de la señora, simplemente la conclusión sería agredirla. En el caso de la irritación no, porque sí podemos canalizarla. ¿Ok? Creo que es un matiz o um, un aspecto que no está de más destacar. En lo que se continúa en el libro o en mis apuntes es con relación a la irritación adaptativa y la no adaptativa. En el libro se plantea el ejemplo de que una irritación adaptativa puede ser que durante un partido de fútbol el equipo contrario esté, como no sé, jalando mi camiseta, me esté dando empujones y yo utilice esa irritación y enojo que me está generando el equipo contrario para jugar aún mejor y poder ganarles. Ahí la irritación está siendo adaptativa porque está siendo canalizada o al menos está recibiendo un conducto de deliberación o un objetivo, está siendo utilizado de manera positiva. Pero la irritación también puede ser no adaptativa cuando no está cumpliendo un rol en específico, cuando simplemente se está experimentando en el cuerpo y no está siendo liberada. El ejemplo que se planteaba en el libro de David Burns es con relación a una persona que ve diferentes noticias de, no sé, guerras, personas que están siendo violentadas y se queda sentado en el sofá. Lamentablemente esa irritación es adaptativa porque se está generando una molestia y un enojo en el individuo que no está siendo liberado. Esa irritación sería adaptativa si esa persona comenzara a tomar medidas y cartas sobre el asunto, buscando dar soluciones o ayudar o apoyar a las personas que están siendo violentadas. ¿Ok? Esas son cosas que nos sirven para entender si nuestra irritación está siendo útil o no. ¿Ok? Si nos está aportando algo positivo o simplemente nos está generando malestar porque sí. Y ahora lo que se plantea son las diferentes técnicas que se pueden utilizar para regular la irritación. Me gusta mucho aquí lo que apunté y es que son métodos para reducir su irritación en situaciones de las que no puede beneficiarse. Situaciones en las que lamentablemente la irritación no sirve de absolutamente nada y no nos va a aportar absolutamente nada. Y aquí sí sería mejor reducirla o tratarla. La primera técnica que se establece es la de análisis de costos y beneficios, que creo que se ha planteado anteriormente en capítulos anteriores, y básicamente es poner dos columnas. En una vamos a poner cuáles serían las ventajas y en otra cuáles serían las desventajas, o por decirlo de otra manera, cuáles serían los costos, ¿ok? ¿Cuáles cosas me va a quitar esta irritación, me va a prohibir, me va a impedir irritarme o seguir irritado en este momento? Y en la segunda columna colocar cuáles son las cosas que me va a aportar esta irritación, cuáles son las ventajas que me va a dar. Un ejemplo de la ventaja, en un ejemplo sí, sería, me hace sentir bien
Bueno, yo estoy enojada con la señora del banco y seguir enojado a mí me hace sentir bien porque me hace entender que yo tengo la razón. Una desventaja podría ser, eh, esto me impide ser empático con la señora. Esto me impide ponerme en la posición de esa señora y entenderla. ¿Ok? Otro ejemplo podría ser una desventaja. Digamos, ha habido una discusión conyugal. ¿Ok? Una desventaja de yo seguir irritado es que eso va a deteriorar mi relación con la otra persona. Esa sería la primera técnica. Ventajas y desventajas. La segunda técnica tiene el nombre de pensamientos acalorados versus pensamientos fríos. Mm, Aquí básicamente lo que intenta hacer Burns es como una paráfrasis de lo que en otro libro de terapia cognitivo-conductual podría ser reestructuración cognitiva. Él le llama pensamientos acalorados a esos pensamientos automáticos, diría yo, y le llama pensamientos fríos a esas respuestas más racionales, como una respuesta adaptativa o una respuesta racionalizada. Ese es el nombre que podría recibir en otras obras literarias con relación a la terapia cognitivo-conductual de otras obras. Pero aquí, como es un libro de autoayuda y como para público general, recibe el nombre de pensamiento acalorado versus pensamiento frío. Un ejemplo podría ser, mm, ¿cómo se atreve a no escucharme? Wow, ¿cómo se atreve a no escucharme esta persona? Y el pensamiento frío podría ser, no está obligado a hacer todo a mi manera. Sí escucha, pero se pone a la defensiva porque le grito. Mm, Básicamente es intentar reducir el nivel de irritación de nuestros pensamientos. Por ejemplo, tengo el pensamiento de, wow, qué persona tan imprudente esa señora se me pone delante. ¿Cuál podría ser un pensamiento más frío? Am, Tal vez no lo hizo con malas intenciones o no necesariamente significa que sea una mala persona. Son cosas que nos ayudan porque el pensamiento se va enfriando, va reduciendo nuestra irritación. Otra técnica que se plantea es el registro de pensamientos disfuncionales, pero diferente. Registro de pensamientos disfuncionales o RPD es el nombre que tienen otras obras literarias, perdón, en otras obras. Aquí recibe otro nombre, pero yo lo coloqué como registro de pensamientos disfuncionales y está compuesto por 5 columnas. La primera es la situación, es decir, el acontecimiento. La segunda es la emoción, que tiene 0% de sentido que plantea esta diferencia ahora, pero ¿por qué no? Existe una diferencia entre emoción y sentimientos y es que las emociones suelen ser más, bueno, suelen ser no, son más generales. Cuando hablamos de emociones estamos hablando de espectros más amplios y cuando hablamos de sentimientos estamos hablando de especificaciones. Por ejemplo, eh, el sentimiento de orgullo, orgullo como wow, me siento orgulloso, está abarcado por la emoción de felicidad. ¿Ok? Cuando hablamos de emoción, felicidad, hablamos de muchísimos sentimientos, porque los abarca a todos. Y esto lo llegué a ver en un diagrama que aparecía de un círculo que en las aristas, que no se llaman aristas, pero los bordes, tenía los sentimientos y en el centro las emociones que los abarcaban. No tiene absolutamente nada que ver, pero continúo. Las 5 columnas del registro de pensamientos disfuncionales, la primera es la situación, es decir, el acontecimiento. La segunda es la emoción y se debe de puntuar la intensidad. La tercera columna es el pensamiento acalorado. La cuarta es el pensamiento frío. Y la quinta es el resultado. Un ejemplo podría ser situación. Llamé a un empleo y me rechazaron. La emoción es enojo en un 88%. El pensamiento acalorado es desaproveché una gran oportunidad. El pensamiento frío es no es para tanto, hay más opciones. Y el resultado es que mi enojo pasó de un 88% a un 14%. Creo que este es un ejemplo que no saqué del libro, sino que lo hice yo en su momento. Así que simplemente un ejemplo con fines de ejemplificación. La siguiente técnica que se plantea, y a mi parecer la más interesante y la que yo he puesto en práctica en algunos contextos laborales, lo que recibe el nombre de humor, o sea, David Burns le pone el nombre de humor, pero cuando comienza a explicar esta técnica dice algo sumamente interesante y es con relación a la memoria.
La memoria puede ser un enemigo muy grande en el ser humano porque nos hace experimentar una situación en reiteradas ocasiones. Por ejemplo, la situación con la señora, digamos, que se cuela delante de la fila, es una situación que pasó en un momento. ¿Cuánto? Tal vez una hora. Yo voy a estar enojado con ella durante una hora, ¿verdad? No. Si mi memoria constantemente me trae ese recuerdo a mi mente, ese acontecimiento que en bruto duró una hora, para mí puede durar un mes, una semana, un día, un año, yo rumiando la misma situación y volviéndome a enojar con el simple hecho de recordar esa situación. Me explotó la cabeza cuando lo escuché, me parece sumamente interesante. Como, bueno, porque se explica con la terapia cognitivo-conductual que las emociones no están generadas por las situaciones, sino por los pensamientos a partir de la situación. Y esto es un argumento que refuerza la idea de la memoria, de que una situación en tiempo real pudo haber durado un determinado tiempo, como 5 minutos, pero esa situación real es igual de real si yo la imagino simplemente, si yo la recuerdo, y me va a generar exactamente la misma emoción. Lo que propone David Burns es que en estos casos conviene recordar la situación con un toque humorístico, ¿ok? Por ejemplo, yo recordar a esa señora, no sé, con una peluca de payaso o algo así, para que mi memoria lo vea de una manera humorística o graciosa. Yo personalmente sí le he visto algunos frutos, cuando comienzo a pensar en cosas y simplemente lo veo de manera graciosa. La siguiente técnica que se expone es la corrección de las reglas. Aquí me encantó cuando se mencionó esto porque en otras obras, que cuando digo otras obras me refiero al libro de Judith Beck, la hija de Aaron Beck, creo que lo he dicho muchas veces en estos videos, de conceptos básicos de la terapia cognitivo-conductual, si no me equivoco es el nombre de ese libro. Se establece lo que son las creencias intermedias y se establecen diferentes técnicas para modificar las creencias intermedias, que las creencias intermedias pueden aparecer con la forma de presunción, regla o actitud. Aquí lo que busca David Burns es modificar creencias intermedias que tienen el formato de preposición. La preposición hace referencia a sí, entonces. Repito el mismo caso de la señora. Si yo hago mi turno en la fila, las demás personas también deberían de hacer su turno. ¿Ok? Aquí tenemos una creencia intermedia. Bien. Eh, lo que se busca, por ejemplo, en esa creencia intermedia, ahí la distorsión está en el debería. O sea, si hay creencias intermedias que pueden aparecer sin el debería, pero aquí el problema está en el debería y en general depende en si está siendo beneficiosa o no esa creencia intermedia. Pero bueno, da igual, vamos a buscar modificarla. Vamos a hacerlo con la técnica que plantea David Burns, que es la corrección de las reglas debería. ¿Cuál podría ser una modificación de esa presunción, de que esa creencia intermedia que yo estoy teniendo, de que si yo soy educado, las demás personas deberían de ser educadas? Bueno, la modificación que le podemos hacer, sí hay que admitir que David Burns es como más directo, porque busca dar modificación directamente, una adaptación, pero en la obra de Judith Beck lo que se hace es utilizar el diálogo socrático para llegar a una versión más adaptativa, y cuando llegamos a esa versión adaptativa, comenzar a hacer que el paciente se la crea, que constantemente la puntúe y que busquemos situaciones en las cuales mmm, se demuestre evidencia de esa nueva creencia. Pero David Burns es más directo porque eso es un libro de autoayuda y más básico. Vamos a crear una versión adaptativa de la creencia intermedia. Si yo soy educado, los demás deberían de ser educados. Bueno, una versión adaptativa podría ser que yo soy educado no significa que las demás personas tengan que serlo. Esa es una versión más adaptativa porque me permite tener, bueno, creo que esa palabra la he utilizado de muletilla, así que no la voy a repetir, la de tener un campo más amplio. Pero lo que me permite es tener una visión panorámica, porque no me estoy centrando en un sí, entonces, sino que estoy permitiendo más variables, todo con el propósito de que me sea más útil esta creencia, de que me sea
eh, más funcional. Aquel ejemplo que yo había colocado en la versión que establece David Barnes, que es corrección de las reglas debería, es, primero, regla contraproducente. Si soy atento con alguien, esa persona debería de apreciarlo. La segunda columna, versión corregida, sería agradable, pero no realista. A veces pasará y otras no. No sé si fue que no lo llegué a apuntar aquí, pero sí recuerdo que en estos capítulos, si no me equivoco, se llegó a hablar con relación a las modificaciones de los debería. Los debería son totalmente disfuncionales porque son una distorsión cognitiva. Cuando una persona se dice yo debo hacer esto o yo tengo que hacer esto, realmente no es muy funcional. Algunas versiones adaptativas de esta frase podría ser estaría bien si hiciera esto, desearía hacer esto, sería ideal que pudiera, bueno, o que hiciera esto, porque cuando decimos un debería, estamos siendo pugnantes, estamos dando como una orden, y a nadie le gusta que le den órdenes, ni a nosotros mismos, y eso es lo que en capítulos anteriores se colocó como una justificación de la procrastinación. Eh, Aquí se plantea otra variante de la técnica anterior, no considero que sea relevante mencionarla, pero sí se menciona aquí una pequeña frase que escribí que considero que debería de ser el broche de cierre de este video, y es: la empatía es la clave disipadora de irritación. Colocarse en los zapatos del otro, entender que no tienes enemigos. Hermosa la frase de no tienes enemigos. Bueno, thank you very much. Muchas gracias. Hasta luego.